Gente, Nintendo acaba de actualizar el Tomodachi Life a la versión 1.0.3, haciendo que sea mejor emularlo, porque vuelve a solucionar más boots, muchísimos, y mejora los FPS en emuladores. Por lo que te traigo los mods actualizados a esta versión y la mejor configuración para emularlo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y yo por acá ya tengo el juego con el mejor emulador ahora mismo para este juego y sobre todo para esta versión, que es Eden, en su versión 9. Ya te voy a mostrar cómo actualizarlo. Pero entonces, ¿qué trae esta update y por qué es necesario instalar? Básicamente ahora se centran en las correcciones de boots a la hora de crear mis, de recibir regalos para los mis y ese tipo de cosas. Aquí se las dejo para que las lean. Entonces ahora vamos a configurar el juego, que con las updates de los emuladores se corrigieron un montón de problemas y ya luego instalamos la update. Que para que nos funcione la update tenemos un requisito indispensable. Pero antes, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos caros del centro y tienes tu Windows legal y seguro para toda la vida. Siempre y cuando no cambies tu tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin trabajes, tiene los paquetes de Office súper baratos. Y si compras para varios PCs, el descuento es mayor. Y si a la hora de pagar ves un precio distinto, es que tienes que aplicar los códigos del canal. Que los chéveres de Keyoff nos dieron dos códigos. Uno para las keys de Office y otro para las keys de Windows. Simplemente copias el código correspondiente y lo pegas a la hora de pagar. E incluso puedes pagar con PayPal para que todo sea seguro y ágil. Además tienen un súper servicio al cliente funcionando 24/7. Para que si tienes algún problemita, que seguramente no tengas ninguno, les escribas de mi parte y te lo solucionan rápido. Si utilizan los links de la descripción, coméntamelo y yo te daré un corazoncito. Entonces, la nueva configuración del juego es la siguiente. Vamos a tener que usar sí o sí Eden en su versión Nightly, no la versión normal, que está bugueada. Como siempre les voy a dejar los enlaces en la descripción. Miren que lo acaban de actualizar y aquí simplemente bajan y eligen su sistema operativo. Vamos a elegir todos la versión que dice PGO. Ya dependerá de qué PC tienen ustedes, pero normalmente esta primera de acá. Si esto no les funciona o les funciona bugueado, entonces sí descargan esta que dice MSUS. Y si una vez que la abran les pide que la actualicen, le dan en que sí. En la guía de Eden ya les enseñé cómo actualizar el emulador correctamente. Pero entonces, damos clic derecho en nuestro juego y le damos en configuración. Y aquí en sistema, asegúrense de tener esta parte de aquí como yo la tengo por acá. Y asegúrense de que no se haya cambiado el idioma del juego ni la región, porque a veces pasa cuando se actualiza. En CPU vamos a poner esto en Accurate y las opciones de por acá las vamos a desactivar. Y aquí en gráficos, como siempre, vamos a elegir Vulkan, que es la que da más FPS, aunque si esto no le funciona, pues eligen OpenGL, pero vamos a desactivar este VSync de aquí y aquí vamos a poner esta opción si quieren que se vea más bonito y si quieren más FPS la ponen en esto de acá. Esto recomiendo que lo dejen con un 50%. Esto de aquí no lo toquen para nada y en gráficos avanzados esta opción de aquí la vamos a poner en Fast y las opciones de por acá la van a tener tal cual como yo. Si ustedes ven que se les estaba bugueando algunas texturas, esto lo van a poner en esta primera opción de aquí, que es la que da la mejor calidad, pero si tienen gráficos integrados o una gráfica de menos de 4 GB, esto lo van a poner en BS3 y en BS1. En BS1 les va a dar más FPS y en BS3 pues es un término medio. Si aún así les está dando error de texturas, esta opcióncita de aquí la van a poner en Safe, pero déjenla por defecto y prueba. Y en extensiones gráficas, ojito, que aquí viene lo importante. Esto de aquí sí o sí lo vamos a poner en 2 y esto de aquí lo vamos a ampliar al 100%. Si les da algún error que no les haya dado antes, entonces sí lo cambian al 0%, pero con el 100% a la mayoría de PCs funciona genial. Y las dos opciones de aquí las vamos a activar sí o sí para que no tengamos tantos tirones con esta nueva update. Y antes de pasar con la update propiamente y con los mods, vamos a corregir los errores. Y es que en emulación, en configurar, en controles, váyanse a gráficos avanzados y desactiven las opciones de teclado y ratón. Esto estaba dando boots a la hora de usar el panel táctil. Y en la configuración del juego se van aquí donde dice Apples y ya saben, el software keyboard lo cambian a Custom Frontend y el medidor si lo ponen en Radar. Si con la actualización del juego y la actualización del emulador están teniendo problemas de crasheos, eso me pasó a mí, que apenas hacía clic en la pantalla se me crashaba, van a hacer lo siguiente: van a darle archivo en su emulador, van a darle en abrir carpeta de Eden y le van a dar en carpeta de datos de raíz. Y aquí vamos a buscar este archivito que dice config y esto de aquí lo vamos a borrar, este que dice qtconfig. Lo borramos y con esto se nos va a borrar la configuración que teníamos en el emulador. Así que les va a tocar añadir de nuevo la carpeta de sus juegos y si tenían cambiado cositas, pues añadirlas nuevamente. Pero esto va a solucionar los boots que presenta con las nuevas versiones del emulador. Ahora sí, vamos a instalar la update para poder luego instalar los mods nuevos. Para eso ya saben, nos vamos a emulación, configurar y aquí donde dice contenido externo vamos a añadir directorio y añadimos la carpeta con nuestra update. En mi caso yo la tengo por acá y miren que pesa 72,1 MB, no pesa mucho. Ahí el emulador debería reconocerla, pero ahora mismo no lo está haciendo, me sigue diciendo que tengo la versión 1.0. Si esto les pasa, ya saben que le pueden dar en archivo, instalar archivos Setnan y seleccionar la update directamente. Esto hace que se guarde en la carpeta del emulador, por lo cual les quedan dos archivos duplicados, pero bueno, es una solución. Le damos aquí a instalar y miren que me dice que falla y es porque nos falta el requisito indispensable. Ya yo les enseñé en un video cómo instalar las keys y el firmware, tenerlas siempre actualizadas, ya que por aquí no puedo, pero vamos a necesitar esta versión concreta que tenemos acá. Ya esto se lo saben, damos clic derecho, le damos en extraer a las que dice prod case o case y los archivos de esta carpeta
carpetica los vamos a copiar. Y en nuestro emulador le damos a archivo, abrir carpetas de DEN y abrir carpeta de datos de raíz. Y aquí seleccionamos donde dice case y pues pegamos. Bastante fácil. Y ahora simplemente en herramientas le damos a instalar firmware y le damos a desde un zip. Y buscamos el firmware con la versión concreta que les estoy mostrando. Y una vez que termine de instalar nos dirá acá abajito que ya tenemos la 22.5.0 que es la que necesitamos. Y debería aparecernos la update de nuestro juego. Miren, en mi caso me sale por acá la 1.0.3, que si no le sale ya saben que dándole aquí archivo, instalar archivos en NAND y buscando su update, pues ahora sí los va a dejar. Y también le voy a dejar esta carpetica con los mods actualizados. Ya saben, clic derecho, extraer aquí para que les queden todas estas carpetas. Y aquí van a tener el mod para que tengan los controles de Play 4, el mod para que tengan los controles de Steam Deck o de Xbox y los mods que les actualicé junto con una IA. Pero bueno, el mod para monitores ultra wide, el mod de 60 FPS, el más importante, el mod para mejorar la resolución del juego y el mod para mejorar los detalles, que se te vea bien guapo. Ya saben que simplemente copian los mods que necesiten, se van a su emulador, le dan clic derecho en el juego y le dan en abrir ubicación de los mods. Y aquí simplemente los pegan y ya dando clic derecho y configuración de juego van activando y desactivando lo que necesiten. Con todo esto ya vas a tener tu juego a 60 FPS y con la mejora gráfica que se nota bastante. Y como ven, no hay ni un solo error de textura. Ya sabes que si alguno de los mods te da problemas, coméntalo y pues desactívalo. El de 60 FPS va espectacular. Y si lo que quieres es personalizar el juego, te dejo el video por acá donde explico cómo descargar MIDI, añadir objetos, texturas, imágenes, etc. Te dejo por acá mi guía completa de DEN para que sepas cómo emular todos los juegos de Nintendo Switch al máximo. Y suscríbete que como subo mucho contenido de emulación. Sobre todo este video del canal secundario que sé que te interesa. Te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.